Saludos cordiales. Este video tiene por finalidad aclarar las dudas acerca de la primera fase y la segunda fase del proyecto. Eh, este trabajo deben de realizarlo tanto los alumnos de primer curso como los de segundo de informática, específicamente para mis alumnos que estoy dando. En el caso de primer año, yo les sugerí la creación de un circuito mixto, puede ser con focos o puede ser con tomacorrientes. Para el caso de segundo año, yo le sugerí la generación de las compuertas lógicas AND y OR a través de circuitos eléctricos en series y paralelos con focos. El objetivo de estos dos proyectos que estoy enfocando es, en el primer caso, para primer año, que comprender el funcionamiento de los circuitos, eh, tanto a nivel de electricidad como de electrónica, porque a nivel de electrónica todos los componentes electrónicos tienen esos circuitos serie y circuito mixto. Perdón, un circuito en serie y un circuito paralelo que vendrían a conformar el circuito mixto. Entonces, la computadora tiene circuito en serie, tiene circuitos mixtos, el televisor que nosotros vemos siempre en las películas, también está conformado por circuitos series, circuitos paralelos, o sea, circuitos mixtos. La casa, los focos, los tomacorrientes, todos ellos están formados por circuitos, bien sean en serie o circuitos mixtos o circuitos paralelos. Por tal motivo, mi sugerencia era esto, ¿no? Porque ustedes en primer año han visto ese tema, pero a través de los circuitos paralelos también los podemos aplicar para lo que es los sistemas binarios, porque cuando dejamos pasar la corriente estamos formando un 1 y cuando estamos cerrando el paso de la corriente a través de un interruptor, estamos formando un 0 y de esa manera nuestros aparatos eléctricos también trabajan en sistema binario. Lógicamente que nosotros eso a futuro lo vamos a proyectar para, eh, para ya la electricidad, la electrónica digital, ¿no? Estoy hablando de primer año primero. Entonces, nosotros lo vamos a enfocar para la electrónica digital que veremos posteriormente. Entonces, debemos de aprender primero la electricidad básica, que es lo que me interesa en este momento que ustedes comprendan cómo funciona eso. Luego, el próximo año ustedes deben de ver electricidad analógica y en tercer año electricidad digital. Entonces, de esa manera ustedes ya tienen con este circuito básico, ustedes ya van a tener idea de la estructura de los componentes eléctricos y electrónicos. Y a futuro podrían estar cambiando las instalaciones eléctricas de su casa porque está basado en este mismo principio. Ya, observen, para segundo año yo les proyectaba la generación de las compuertas lógicas, AND y OR. Las compuertas lógicas son la base para la creación de circuitos, los chips, los procesadores, los chips. Un chip es un circuito completo que se lo condensa en un solo componente pequeñito, ¿no? Por ejemplo, en los celulares, si ustedes tapan, van a ver unos aparatitos llamados microchips, que son las bases de un circuito grande. Y ese microchip o ese chip está formado por compuertas lógicas. Entonces, como ustedes ya vieron el año pasado, electricidad básica, las compuertas lógicas me sirven para hacer dispositivos electrónicos como la computadora, como una memoria flash, como lo que está formado por dentro del mouse, lo que está dentro de un televisor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la idea es de que manejen bien
las compuertas lógicas porque el próximo año ven electrónica digital. Entonces, ya manejando las compuertas lógicas, vamos a hacer otras compuertas más complejas a base de esta base que son las compuertas lógicas AND y OR. Hay otras más, pero con estas se forman otras compuertas que se verá posteriormente, ¿no? Entonces, mire, la idea principal de este tema es de que se entienda el funcionamiento de estas dos compuertas, porque una vez más lo explico, ¿no? Conociendo y entendiendo bien cómo funcionan estas compuertas, nosotros podríamos crear inclusive un circuito grande, ¿no? Podríamos hasta llegar a crear, por ejemplo, como proyecto, el próximo año, no lo estoy diciendo este año, podríamos estar creando un, una calculadora que sume dos números, por ejemplo, que multiplique dos números, porque la suma también está asociada a la compuerta AND y la multiplicación, perdón, la suma está relacionada con la compuerta OR y la multiplicación está relacionada con la compuerta AND, o sea que podríamos estar realizando operaciones a través de ello. La resta podríamos realizarla, por ejemplo, a través de estas mismas compuertas, pero ya con sumas. Pero eso ya, ¿cómo es eso de que puedo realizar una resta a través de una suma? Cuando se vean los circuitos, ahí se va a indicar cómo se hace una resta a través de suma, ¿no? Y también las divisiones y así sucesivamente. Bueno, entonces, la idea principal, el objetivo de este proyecto es de comprender las compuertas lógicas que son las bases de la electrónica digital. Ese es el objetivo principal de este trabajo, ¿no? Ahora, ustedes podrían proponer su propio, eh, su propio proyecto. eh, no habría problema si ustedes lo proponen. ¿Ya? Entonces, esos son los proyectos que yo propongo. Ahí, ustedes si lo ven que no están difíciles y que son la base, por ejemplo, que para lo que vamos a ver posteriormente, eh, ustedes revisan y dicen, bueno, yo voy a proponer mi proyecto porque, bueno, ya vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces ya, una vez que tenemos nuestros proyectos ya propuestos, veamos de esta manera. Para la evaluación del quimestre, dice, las y los estudiantes de primero y segundo y tercer año desarrollarán una propuesta innovadora desde casa, de manera individual o grupal. Recuerden que la autoridad del colegio propuso que sea individual. Aquí dice grupal, pero lo ideal es que sea individual, no lo haga grupal, a no ser que sea el trabajo en sí. O sea, recuerden que el proyecto no lo van a realizar en sí, no se lo va a pedir que lo haga. Por ejemplo, las compuertas lógicas o el circuito mixto no van a tener que comprar los focos, no van a tener que comprar los cables, no, nada de eso, simplemente van a crear una propuesta. Pero si lo quieren desarrollar muy bien, porque de esa manera ya lo ponen en práctica lo que están proponiendo. Ese trabajo, o sea, el trabajo en físico, ese sí lo podrían hacer grupal, pero la propuesta en sí, esa la deben de hacer individual. Esa es la idea y la propuesta también que nos dio la autoridad del colegio y bueno, se la estoy compartiendo porque de esa manera es la que debemos de hacerlo. No me consulten si lo voy a hacer en grupo, no pueden hacer la propuesta en grupo, solamente lo pueden hacer en grupo, es el trabajo en sí. Por ejemplo, uno compra el foco, otro compra el cable, otro compra los enchufes, otro compra los switch, otro compra el tablero y de esa manera sí pueden hacerlo, ¿no? Para ya hacer la exposición de su trabajo. Eso sí pueden hacerlo en grupo, pero al momento de hacer la exposición no es que van a hacerlo todos al mismo tiempo, sino que uno le prestará para que lo exponga a la familia, asimismo lo prestará al otro miembro del grupo para que lo exponga al otro familiar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa parte de acá, en este caso, la grupal lo pueden es hacer el trabajo en sí, más no la propuesta. La propuesta sí debe ser individual. Ya,
Esto lo deben de desarrollar, dice, en 5 semanas. Empezando desde agosto, ya estaríamos dentro de la segunda semana. Entonces, ya la propuesta, que es la más difícil, ya la tenemos. El desarrollo de esta propuesta consta de 4 fases y deberá contar con el acompañamiento de un docente tutor de la figura profesional, que en este caso soy yo, para primero y segundo. El detalle para la elaboración, bueno, está acá. Lo primero que ustedes deben de hacer, una vez que ya tienen la propuesta, ya tienen la idea, estamos en la semana 1, que es la fase de diagnóstico. En esta semana dice, en esta fase, las y los estudiantes realizarán un diagnóstico de los problemas actuales de su comunidad, tomando en consideración que la comunidad puede ser su casa, su hogar. Estamos hablando de casa, hablando que pueden estar varios, varias familias dentro de un mismo lugar, ¿no? Entonces esa sería la casa. El hogar, que vendría a ser donde vivo con mi papá o con las personas que realmente duermo, como y hago todas mis actividades. Y familia, que podría ser ya fuera de mi lugar donde estoy viviendo. Y los relacionará con los módulos formativos de la figura profesional que encuentra cursando. Importante, esto debe estar relacionado con los módulos formativos de la figura profesional que se encuentran cursando. ¿Cuáles son los módulos formativos para primer año? Aplicaciones informáticas, sistemas operativos, soporte técnico, programación. Para segundo año, ¿cuáles son los módulos formativos de la figura profesional que se encuentra cursando? Sistema operativo, soporte técnico, diseño web y programación. Entonces, deben de relacionarlo este trabajo con los módulos que estamos trabajando de la figura profesional. Entonces, según esto, por ejemplo, en primer año, los circuitos mixtos con focos, ¿con qué figuras profesionales? Lo había mencionado en el video anterior, que era con soporte técnico, porque en soporte técnico estaban viendo circuitos eléctricos. Estamos relacionándolo con sistemas operativos porque están trabajando con sistemas digitales, unos y ceros, ¿no? Sistema binario. El sistema binario vendría a ser el switch, ¿no? 1, paso corriente, 2, 0, dejo pasar corriente, o sea, apago el foco. Ahí estaríamos trabajando con el sistema binario y programación, porque en programación también lleva la parte de lo que son condicionales. Entonces, estos circuitos también, viéndolo en la parte de programación, hay una parte que se llama condicional, que también lo han visto, el condicional sí, en este caso, eh, el primer año. En el caso de segundo año, por ejemplo, el AND y OR, ¿con qué módulo formativo lo relaciona? Con soporte técnico, con sistema operativo y con programación. ¿Por qué? Porque en sistema operativo y soporte técnico han visto los sistemas eh, de base 2, o sea, los sistemas binarios. Y bueno, y todo el sistema binario y digital está compuesto por estas compuertas, como lo dije hace un momento, ¿no? Y también estas compuertas se las utiliza en programación a través del condicional if, con los condicionales, porque también hay los operadores lógicos AND y los operadores lógicos OR. Entonces, ese operador AND, el operador lógico AND y el operador lógico OR se lo utiliza en programación. Entonces, con esos tres módulos de la figura profesional se lo relacionaría con la figura profesional del segundo año, con el segundo informática. Si ustedes desarrollan un proyecto independiente, deben de ver de qué manera se va a relacionar con estas figuras, con los módulos que están viendo en segundo año, ¿no? Entonces, deben de relacionarlo con ellos. Ya, eso sería fase 1. Fase 2, que sería esta semana, se considera un proceso de investigación. Observen aquí, considera un proceso de investigación. Texto de años anteriores, libros que tenga en casa, internet, conversación con familiares, consultas y creación de un cronograma para la ejecución del proyecto. ¿En qué consiste el proceso de investigación? Que van a investigar libros, no que lo vayan a copiar directamente, ¿no? Yo voy a sacar este trabajo de este tema de tal libro, por ejemplo, de
electrónica digital de tal autor. Voy a sacarlo del YouTube de tal canal. Entonces, solamente investigar de dónde vamos a sacar esa información. ¿Ya? Y tener la lista, lógicamente, ¿no? No es que la van a copiar y la van a pegar aquí. Circuitos lógicos, vi en el internet, pongo, por ejemplo, con puertas lógicas, busco en el internet. Por ejemplo, algo como esto. Me voy al internet, me voy al YouTube y busco en el YouTube o aquí simplemente en Google con puertas lógicas. Tengo el texto, copio, pego, copio, pego aquí en Word y ya lo tengo en mi como segunda semana. Eso no deben de hacerlo. ¿Eh? Eso no se le está pidiendo. No se le está pidiendo desarrollar el trabajo. A ustedes lo que se les está pidiendo es que vayan a consultar textos, videos, revistas. Por ejemplo, la revista User, buscar la revista User. Entonces, esto que estoy haciendo en este momento, no, esto no me van a enviar como segunda semana, porque eso no le están pidiendo, simplemente investigar. En este caso, solamente deben de investigar los libros, los textos de años anteriores, los libros que tengan en casa acerca de electricidad o electrónico o electrónica digital, en el internet, conversación con familiares, consultas y elaborar. Ya, en este caso solamente eso, ¿no? Entonces está claro que no deben de elaborar un documento porque no se les está pidiendo en esta semana todavía que hagan el documento. El desarrollo es en la semana 3-4. Ahí ustedes deben de realizar, sacar de estos textos, ir desarrollando la propuesta. Entonces, pero en la semana 2 lo que sí deben de hacer es la elaboración de un cronograma para la ejecución del proyecto. ¿Cómo les dije que lo hicieran? Bueno, la semana lo van a hacer de esta manera. La semana lo van a hacer de esta manera en Excel. Esperemos que se cargue. Hasta que me cargue Excel, yo voy indicando lo siguiente, ¿no? Miren, en la semana 2, ustedes ya deben de tener Excel sugerido en Excel, porque si no lo podrían hacer en Project o en algún programa que les permita crear cronograma. En Excel aquí van a poner fase 1, lógicamente el nombre del colegio y todos los datos del colegio. Entonces acá pondrán fase 1. Y en fase 1, ustedes aquí deben de detallar qué actividades van a hacer. Por ejemplo, dice fase 1. ¿Qué nomás tenemos en fase 1? Dice fase 1 diagnóstico. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí ya me está detallando qué es lo que voy a hacer en la fase 1. Dice, en la fase 1 dice, en esta fase, él o la estudiante debe realizar un análisis de un problema actual que se presente en su comunidad, en su casa, para lo cual deberá responder las siguientes preguntas. ¿Qué problema, necesidad puedes encontrar en la comunidad más cercana? Puede ser tu barrio o tu colegio. Entonces, la actividad sería buscar el problema o necesidad. Entonces, yo lo pondría aquí, buscar problema o necesidad. Buscar problema o necesidad como primera actividad de la fase 1. ¿Esto en cuándo lo voy a hacer? Entonces, esto lo podría hacer desde el lunes hasta el viernes de esa semana, ¿no? Entonces, pondría de lunes hasta el viernes y esta actividad, por ejemplo, lo voy a desarrollar el día lunes. Entonces, aquí le podría poner un X, como le dije, o le podrían colorear, indicando que esta actividad va a ser desarrollada el día lunes. Luego me dice acá que hago lo siguiente. Desde tu formación técnica, ¿cómo puedes solucionar el problema o necesidad que encontraste? Entonces acá, solución al problema. Entonces acá pondríamos solución al problema. La segunda actividad, ¿no? Entonces, esto podríamos decir que lo puedo desarrollar en 2 días, porque en 2 días voy a encontrar la solución a ese problema. Y asimismo,
o lo marco con una X o lo sombreo las dos casillas, indicando que esta actividad, esto me indica que esta actividad la voy a desarrollar en estos 2 días. Pónganle en la fecha también, ¿no? Lunes tanto, martes tanto, miércoles tanto, jueves tanto y viernes tanto. Entonces, ustedes lo van desarrollando así. Lógicamente, acá en la fase uno también, antes de esto, por ejemplo, podemos poner reunión con docente. Entonces, reunión con docentes, por ejemplo, el día lunes. Esto lo voy a dejar mejor el día lunes. El día martes podríamos poner, buscar, martes y miércoles, podría poner así, ¿no? Buscar solución. Lo voy a poner de otro color. Y el jueves y viernes voy a poner que voy a realizar la solución al problema. O sea, podríamos realizarlo de esa forma, este cronograma. Entonces, esto es para la fase uno. Para la fase 2 podríamos hacer lo mismo. Si gustan, lo hacen hacia la derecha, pero quizás si van a empezarlo, no me va a alcanzar. Entonces, podríamos desarrollarlo. Voy a ponerlo en horizontal, ¿no? Hasta donde me alcance. Voy a poner orientación horizontal. Y en horizontal, déjeme ver tamaño A4. Entonces, voy a hacer una vista para ver hasta dónde me alcanza. Y bueno, podría aquí reducir un poco. Podría reducir un poco, esto también podría reducir un poco. Y acá me va a alcanzar ahora la fase 2. Entonces lo voy a poner de esta manera. Fase 2. Entonces por acá le podría fase 2. Fase 1, fase 2. Aquí. Vamos a ver si me alcanza. Observen que no me alcanzó, ni poniéndolo en horizontal. Voy a cambiar a los márgenes. Voy a quitarle los márgenes para ver si me alcanza. Si no me alcanza, voy a tener que enviarlo hacia abajo porque no me va a alcanzar el texto. A ver. Fase 2. Vamos a ver si me alcanza ahí. Fase 2. Ya, entonces, fase 2 vendríamos... No me va a alcanzar. Entonces lo voy a poner... No me va a alcanzar porque si ven que me salen estas líneas punteadas. Entonces lo voy a poner fase 2 en la parte de abajo. Y la fase 2, ¿en qué consiste? Acá ahora veamos en qué consiste la fase 2. La fase 2 dice, una vez que la estudiante haya identificado una respuesta a las preguntas anteriores, puede empezar a llenar los datos generales de la ficha de la propuesta, en donde define el problema, necesidad y la propuesta de solución al problema planteado. Ya, entonces, una vez que ya desarrollamos esto de la fase 1, recuerden que estamos en la fase 2 en el cronograma, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos eso, la fase 2 ya la voy a realizar, ¿no? Ustedes deben de desarrollar esto. Ficha de la propuesta. En la ficha de la propuesta, esto deben de enviármelo en esta misma semana. ¿Quiénes están involucrados en la propuesta? Estudiante, el nombre de ustedes. Comunidad, ¿dónde van a desarrollarlo? ¿En la casa o en la familia? El docente, mi persona, la fecha que lo están enviando, año, curso, de qué año y de qué curso son, módulo formativo. Aquí deben especificar qué módulos van a intervenir en esta propuesta. Figura profesional, ustedes son de informática. Nombre de la propuesta, deben de darle un nombre. Ya les estoy dando solamente un tema, pero deben de darle un nombre a la propuesta, ¿no? Eso con la compañera de PPE, ustedes han de ver ya elaborado cómo crear el nombre a una propuesta. El objetivo general, hace un momento también se los estuve indicando, de allí saquen el objetivo general y el objetivo específico, ¿no? En el caso de primer año podría ser un objetivo específico, aprender más sobre los circuitos en serie y paralelo y mixto. En el caso, ese sería uno de los objetivos, objetivos generales, objetivo específico del área para segundo año. Aprender sobre los sistemas binarios, por ejemplo, podría ser otro objetivo específico, ¿no? Ya. Aquí en esta parte dice diagnóstico, simplemente es nada más de ver, ¿no? Definición del problema, necesidad, propuesta de solución. En la fase 2 dice que deben de investigar, determinar los recursos a utilizar, el objetivo del proyecto, cómo voy a ejecutar. Observen aquí, aquí deben de dar esto, la investigación, determinar los objetivos, los recursos a utilizar, objetivo del proyecto, cómo voy a ejecutar. Ya, entonces aquí prácticamente
van a planificar cómo desarrollar todo esto, cómo van a desarrollar el proyecto. Aquí deben de sentarse, pensar, bueno, ya encontré la solución, ya investigué, ahora ya hice, ya tengo quien me va a ayudar quizás. Entonces ya sé el objetivo, ya voy a saber cómo voy a ejecutar porque lo voy a determinar en un cronograma. Las próximas semanas ya vendría a ser la fase del desarrollo. Entonces ya una vez que ya tengo la información, ya tengo todo, empiezo a desarrollar el documento. Ya, entonces, y en esta semana también con este formulario me deben de desarrollar o responder estas preguntas. ¿Qué tema o módulo te impactó significativamente? ¿Por qué un tema o módulo te impactó? ¿Qué factor decisivo te hizo elegir tu propuesta? ¿Cómo la situación actual afectará mi futura área laboral? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto deben de responderlo y esto me lo deben de enviar. Una vez que ya tienen el módulo, la fase 1 y la fase 2, la fase 3 vendría a ser esta, esquema de la propuesta. Esto deben de desarrollarlo en Word, pero esto voy a hacer otro video para la próxima semana. Voy a tratar que sea el día lunes, enviarle el video para que ustedes ya vean cómo hacerlo, ¿no? Aunque en el primer video también les expliqué cómo desarrollarlo, pero solamente me estoy enfocando en fase 1 y fase 2 por este momento. Una vez que ya tenemos la ficha, ya me la han enviado, ya tengo su propuesta. Ahora sí, ¿no? La fase 2 dice, planificación. En esta fase, él o la estudiante debe realizar lo siguiente. Relacionar el problema o necesidad identificado en la fase 1 diagnóstico con algunos módulos formativos de tu figura profesional. Entonces, aquí en mi cronograma, ¿qué es lo que voy a poner? Relacionar el problema. Entonces voy a poner acá lo siguiente. Fase 2. ¿Qué actividades voy a desarrollar para la fase 2? Relacionar el problema. Relacionar problema con módulos. Por ejemplo, ¿qué día voy a hacer eso? A lo mejor el día lunes. Lo relacioné el problema con los módulos. Luego me dice consultar e investigar en medios electrónicos. Ya, entonces, otra actividad que podría desarrollar acá es buscar información del tema, ¿no? Eso sería otra actividad. Entonces, acá les voy a poner actividades mejor como título. Actividades a desarrollar. Entonces, buscar información del tema. ¿Qué días voy a buscar información del tema? Podría buscar entre martes y miércoles también, ¿no? Podría hacer eso, ¿no? Martes y miércoles. Luego me dice que debería de elaborar un cronograma detallado de las actividades comprendidas en cada una de las fases. Entonces, podríamos estar elaboración, otra actividad, elaboración de cronograma. Elaboración de cronograma. Y la elaboración del cronograma la podría hacer inclusive toda la semana, ¿no? Hasta el día viernes, porque mientras voy investigando voy desarrollando mi cronograma. Entonces, lo podríamos también hacer de esta manera. Miren, observen aquí, ¿no? Miren, la elaboración del cronograma, aunque por el momento estaba relacionando el problema con los módulos, el mismo día me puse a hacer el formato del cronograma. Desde el martes me puse a buscar información del tema, inclusive la información del tema también podría ponerlo hasta el día viernes. Entonces no habría problema en ese sentido, ¿no? Una actividad también puede estar junto con otra actividad, no habría problema, pero hay actividades que sí deben de estar, de terminarse primero esa actividad para entrar a la otra. Por ejemplo, esta. Yo no pude haber ido a buscar el problema o necesidad sin antes haberme reunido con el docente. Entonces, lo primero que hubo fue una reunión con docente para que hubiera esta actividad, ¿no? Pero hay otras actividades que sí las puedo hacer en conjunto con otras. Entonces, todo eso deben de tener presente. Aquí ustedes van a detallar actividades. Si ustedes tienen otra actividad que hayan realizado, también la pueden hacer. Por ejemplo, aprender, si estoy haciendo de Visual Basic, aprender Visual Basic, ¿no? Visual Basic. Entonces, aprender Visual Basic, cojo toda la semana, porque a lo mejor tengo que aprender más de Visual Basic. Entonces pongo aprender Visual Basic de lunes al viernes. O también podría empezar desde aquí, ¿no? Actividades de la primera fase, desde la primera semana, aprender Visual Basic. Miren, aprender Visual Basic también lo voy a poner acá. Aprender Visual Basic.
Visual Basic para Excel quizás. Entonces, eh, lo pongo, va desde la fase 1 hasta la fase 2, porque en 2 semanas ya tendría que haber aprendido Visual Basic, ¿no? Entonces, podemos poner otras actividades a más de la que me está indicando aquí en el folleto que le estoy indicando. Ya, entonces, elaborar el cronograma detallado de las actividades comprendidas en cada una de las fases. ¿Qué más debo de poner acá? Mire, acá debo de poner ya las actividades que voy a hacer en la fase 3. Por ejemplo, si en esta semana me voy a reunir con compañeros para elaborar el trabajo, reunión, reunión con compañeros, ¿no? Reunión con compañeros. Y ahí le pongo el día que me voy a reunir. Por ejemplo, lo voy a poner el viernes, porque recién me voy a reunir con los compañeros para hacer si voy a comprar, voy a hacer compras, comprar materiales. Si voy perdón, esto de comprar materiales quizás lo pueda poner en la fase 3, ¿no? Lo voy a dejar para la fase 3. Entonces, pero reunión con compañeros, ¿ya? Eso lo podríamos poner en la fase 2. En la fase 3, asimismo, debemos de detallar todo lo que vamos a hacer. Fase 3, todo lo que vamos a hacer en la fase 3. Aquí me está indicando ya qué debo de hacer, ¿no? Por ejemplo, primero comprar materiales o segundo, primero hacer reunión con compañeros otra vez o quizás eh, empezar a la elaboración del documento, ¿no? Podría también ir en la fase 3 y en la fase 4 podríamos poner fase 4. Ustedes aquí detallan qué actividades nomás van a hacer en la fase 4. Entonces aquí ya me hacen una propuesta de qué es lo que van a hacer en cada una de estas fases. Acá ustedes van detallando, ¿no? Tienen que ir viendo, yo ya les pasé el documento, voy a volver a pasar otra vez